¿Qué está ocurriendo con la categoría F2A? Es la interrogante que está pasando ahora mismo, es lo que está en la palestra de inmigración. Muchas personas hablando del mismo tema y ustedes, como son mis seguidores, obviamente no pueden quedarse atrás con la información que deberíamos dar acerca de este tema. Importante saber que esto surge a causa de un enunciado que se da en la sección G de la tabla del boletín de visas, que es como ya ustedes han visto, si son mis seguidores, de qué se trata. Significa que la tabla, hay dos tablas. La tabla A pertenece a aquellas personas que están pues esperando que su caso o que llegue a lo que corresponde a su disponibilidad de visa, y la tabla B significa que las personas, cuando llega esta esta fecha y es inferior a su fecha de prioridad, pues significa que ya ellos pueden comenzar lo que son los 6 pasos, ya tienen pues aprobado para los 6 pasos. Esa es la diferencia entre ambas. La tabla A nuevamente es para la disponibilidad de citas en cada una de las categorías, y la tabla B se refiere a que usted ya puede iniciar los 6 pasos cuando llega a la fecha de prioridad, cuando alcanza la fecha de prioridad en ese sentido. Importante destacar que es muy probable en la sección G, como le dije anteriormente, para el boletín de julio del 2022, pues se indica que la categoría F2A en particular, que es la categoría que hemos visto que ha tenido más afección al momento de los procesamientos y de las adjudicaciones de citas, vamos a notar que va a haber un cambio distintivo. Y según las indicaciones en el punto, en la sección G, que usted puede entrar al boletín de visas julio 2022, están indicando que la categoría F2A, que antes estaba en current, que significa actual, que por su entonación, su enunciado, significa que las personas que estaban en current podían hacer cierto tipo de procesos inmediatos, y le voy a explicar eso más adelante. Va a cambiar a partir de agosto. Según esta sección G, indica que el boletín de visas, según el boletín de visas, ¿verdad? Los anuncios que se hacen, pues la categoría F2A va a cambiar de current a una categoría, a una fecha en específica a partir del mes de agosto. Recuerden que el boletín de visas se anuncia con un mes de adelantado, es decir, estamos en mayo, estamos viendo ahora mismo lo de junio 2022, y así sucesivamente. Así es como se inicia. Entonces en julio vamos a ver lo de junio, y en agosto vamos a estar viendo entonces lo de julio. Entonces significa que para que este cambio ocurra faltan 2 meses todavía, y todavía no sabemos en qué fecha de prioridad o en qué va a caer, en qué fecha va a estar. Para el 2019 había un retraso de por lo menos 2 años, eso lo podemos ver que era demasiado tiempo. En el 2019 realmente es cuando se inicia esta categoría y se pone en current. El motivo, el por qué esta categoría estaba en current era porque todavía no había satisficio la cantidad de visa requerida para otorgarse. Había muchas aplicaciones en el 2019, pero todavía no había cumplido con la cuantitatez, es decir, con la cantidad de visas disponibles para satisfacer pues la cantidad de solicitudes. Por decirlo más simple, habían pocas solicitudes y muchas disponibilidades para visas. Tanto así que si en algún momento llegase a llenarse o a completarse el quórum de la cantidad de visas para las categorías F2A, entonces las que sobren de las demás categorías, entonces esa también pues la entran en la tómbola para que entonces la categoría F2A puedan participar en la misma. Entonces lo que hizo el National Visa Center, el conjunto del NVC, es que se dieron cuenta de que para ese entonces había muy pocas solicitudes de visado F2A, y decidieron poner la categoría en actual, en corriente, en current, para que las diferentes tipos, y trataron de incentivar a las personas a que llenaran solicitudes categoría F2A para que este quórum, esta cantidad se completara, y así pudiesen tener suficiente solicitudes de visas para las visas disponibles en ese momento. Entonces, lo que ocurría en ese momento era que usted, como persona, si usted viajaba a los Estados Unidos y se casaba con un ciudadano americano,
usted tenía la facilidad, o un residente más bien, porque esto es para los residentes, un residente pidiendo un cónyuge o un hijo, ¿verdad? Menor de edad. Entonces, si usted era, por ejemplo, iba a los Estados Unidos y se casaba con un residente permanente legal allá, con una visa, usted entraba con una visa de turismo, porque usted tenía que ser, primero, admisible, tener una forma de entrada legal, un visado, por ejemplo, por así decirlo, tener una visa disponible y comenzar el proceso. Entonces, las F2A, por ejemplo, si usted tenía una visa de turista, entraba a los Estados Unidos, de repente se enamoraba de un residente permanente legal en los Estados Unidos, se casaban y ahí mismo usted podía someter el formulario I-130, que es para la petición de residencia en los Estados Unidos, más el I-485, que es para el ajuste de estatus. Y podía perfectamente hacerlo porque, de acuerdo a la ley, usted primero había entrado legal, era admisible a los Estados Unidos, no tenía ningún tipo de intención quizás al momento de quedarse, y lo cuarto era que tenía una disponibilidad de visa, porque la categoría F2A estaba en current, estaba en C, que significa que había una disponibilidad de visa inmediata. Bien, por lo menos espero que se haya entendido hasta este punto. Ahora, ¿qué va a pasar desde aquí en adelante? Muy probable que, primero, hay que saber que usted debe de aprovechar estos 2 meses. Si usted necesita hacer un ajuste de estatus o si necesita someter una petición, porque no sabemos qué va a pasar a partir del mes de agosto, en qué fecha de prioridad va a caer esta categoría. Bien, importante que usted sepa esto. Las leyes de los Estados Unidos, cualquier tipo de cambio que existe, obviamente en temas migratorios, no son retroactivas. Significa que si usted durante el proceso de antes del cambio inició un proceso, sometió una petición, comenzó un proceso de ajuste de estatus, eso no le va a afectar a usted como tal, sino más bien después. Es decir, que cualquier solicitud que se haga a partir de agosto es la solicitud que va a tener un efecto negativo posiblemente en cuanto a los retrasos. Muchas personas, bueno, no muchas personas, pero hay algunas personas que difieren y entienden que eso es una buena noticia. Quizás es una buena noticia en el sentido de que la organización, en cuanto a los visados y a los trabajos consecuentes, dependiendo del tiempo donde se sometió a un proceso de visado, va a ser trabajado de una manera normal. Bueno, si eso se considera una buena noticia, ok. Bueno, la mala noticia es que muchas personas que tenían un retraso significativo van a tener un retraso aún mayor, porque no sabemos todavía nuevamente dónde va a caer la fecha de prioridad en esta categoría en particular, y no sabemos qué tipo de impacto en términos de tiempo de espera va a tener. También sabiendo que cualquier solicitud que se emita después de agosto, si existe el cambio en la tabla, va a ir a la cola, es decir, va a caer ya de acuerdo a los procesos, va a caer en la cola, va a tener un orden de llegada, un orden de salida, porque se va a trabajar a través de fecha de prioridad. Y creo que los retrasos van a ser bastante grandes, porque hemos visto unos retrasos muy fuertes en cuanto a las categorías F2A. Quizá la buena noticia también sería que si usted pues sometió de hecho un proceso en el 2019 y cae que van a estar trabajando con la fecha de prioridad 2019, usted puede ser que esté muy cerca ya pues de completar su caso y de obtener su cita consular en la embajada americana, lo que es también bueno, pero no del todo es bueno, porque esto va a causar masivamente retrasos, y aquellas personas que intenten hacer un ajuste de estatus después de agosto, cuando la fecha de prioridad haya cambiado en la categoría F2A, no van a poder hacer el ajuste de estatus. Lo van a poder hacer hasta la fecha, hasta agosto 2022 o hasta antes de agosto 2022. Pero ya después va a ser difícil o imposible, por así decirlo, va a ser imposible hacer este proceso, porque la categoría no va a estar en current. A las categorías que le pertenece esto son las categorías que pertenecen a los hijos de ciudadanos americanos, cónyuges de ciudadanos, hijos de ciudadanos americanos menores de edad, cónyuges de ciudadanos, a los padres de ciudadanos y a las viudas de ciudadanos americanos. Estas son las únicas categorías, los IR y los CR, que le pertenece hacer entrar a los Estados Unidos, casarse, someter un ajuste de estatus en conjunto con una petición I-130, y que esta pues sea de una vez procesada, porque no tienen un tiempo de espera, son categorías inmediatas. Ahora, las categorías preferenciales eran diferentes, a diferencia de la categoría F2A, que era la única que estaba en current, indicando que había una visa disponible en ese momento por la falta de solicitudes
para poder completar o satisfacer los diferentes tipos de visados disponibles para ese momento. Eso es lo que significa. Esperemos, vamos a ver, ¿verdad?, durante el transcurso del tiempo cómo va a ocurrir esto. Vamos a ver en agosto qué ocurre. La intención de este video es incentivar de una u otra manera que si usted está haciendo un proceso o lo quiere hacer y cae bajo la categoría F2A, trate de hacerlo antes de agosto para que esto no le afecte directamente. Licenciado José Rosario, estamos en las redes sociales en Instagram como @migraex y estamos también en WhatsApp bajo el 829-294-4081. 829-294-4081 es el número de WhatsApp para consultas. Hasta la próxima.